¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, en la clase de hoy el componente que vamos a estudiar es el diodo, ¿sí? Vemos que los más comunes como tipos de diodos conseguimos en un circuito electrónico lo que serían los diodos de potencia, diodos Zener, ¿sí? Y los diodos LED que mayormente son conocidos, ¿no? Diodo de potencia. La forma física en el encapsulado convencional es el que vemos acá en la pantalla, ¿sí? Tenemos lógicamente componentes SMD o montaje superficial. Y la simbología que representa un diodo de potencia o diodo rectificador es el que encontramos acá en el costado derecho, ¿sí? Ya vamos a estudiar ahora las particularidades de este diodo en especial, ¿sí? Diodo Zener. Vemos que acá el encapsulado del diodo Zener, hay encapsulados de plástico de la misma manera que los diodos de potencia. Vamos a identificar si es un Zener o si es un diodo de potencia dependiendo del código, ¿sí? Acá tenemos otro tipo de diodo Zener, pero en el encapsulado SMD. Y representa en la simbología, cuando tenemos en un circuito electrónico este símbolo, justamente significa de que ahí hay un diodo Zener. Los diodos LED, bueno, que como dijimos son conocidos, emiten luz de diferentes rangos de colores. Acá tenemos lo que sería un diodo LED en montaje superficial y la simbología que indica que es un diodo emisor de luz. Si fuese un diodo receptor de luz, las flechas estarían indicando el lado contrario. Bien, sigamos. ¿Cuáles son las denominaciones que reciben los electrodos del diodo? Los diodos van a tener dos electrodos, ¿sí? Uno está cercano a una banda, que está indicando que ese electrodo se denomina cátodo y se representa con la letra K. El otro, de la parte posterior, ¿sí? Recibe el nombre de ánodo y se representa con la letra A. Tanto en diodos rectificadores como diodos Zener, como diodos LED, todos van a tener un ánodo y un cátodo. Acá tenemos la simbología en donde también está representada, que donde tenemos la línea sería el cátodo y la parte trasera sería el ánodo, ¿sí? Vamos a estudiar ahora cómo se conecta un diodo. Yo un diodo lo puedo conectar tanto en corriente alterna como en corriente continua. En un principio vamos a empezar a estudiar el diodo conectado a corriente continua para ver su comportamiento. Acá tenemos en esta presentación, ¿sí? Está indicando cuando un diodo está en polarización directa o polarización inversa. ¿Qué sería esto? Cuando el diodo puede conducir o cuando no. Para que tengan una idea, vemos acá que tenemos una fuente de alimentación de continua generando una tensión de 9 volts, una llave interruptora que está cerrado, circula una corriente por el diodo y permite el encendido de una lámpara, ¿sí? Pero por lo que vemos en la imagen, estamos alimentando la lámpara con una tensión de 8,3 volts aproximadamente cuando en la fuente está saliendo 9 volts. Esto se debe a que el diodo tiene una caída de tensión que siempre va a rondar alrededor de entre los 0,6 y 0,7 volts aproximadamente. Es aquí que está indicando cuál es la caída de tensión, justamente el instrumento que pusimos para medir cuál es el consumo que está teniendo este diodo. A esa caída de tensión se la llama juntura, ¿sí? Vamos a simularlo. Ya que tenemos acá al simulador, vamos a darle play. Fíjense que acá tenemos la batería, tenemos el interruptor abierto. Por lógica no circula corriente por la carga. En el momento que yo cierro la llave, pasa la corriente, la lámpara se enciende, me indica que la alimentación de la lámpara es de 8,26 volts, la caída de la juntura del diodo es de 700 milivolts aproximadamente. Por lo tanto, la suma de ambas me estaría dando la tensión de fuente. Este diodo se dice que está en polarización directa, permite la conducción de la corriente. En este caso, fíjense que también tengo la batería, tengo la llave switch. En el momento que la cierro, fíjense en que la corriente no pasa debido a que el diodo está puesto en polarización inversa, es decir, no permite la circulación de corriente. Si vamos al ejemplo de abajo, que es muy parecido al anterior, pero fíjense en que la batería está al revés, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo le aplique tensión negativa a lo que es el ánodo, no va a circular corriente. Es la misma situación que teníamos en este caso. Acá yo le estaba aplicando negativo al ánodo. Y en este último ejemplo, le voy a aplicar negativo a cátodo, ¿sí? Y por lógica le voy a estar dando positivo a ánodo, pero solamente que tengo la carga en serie. Fíjense que también conduce. Es decir, que acá las 9 volts de batería van a estar cayendo 700 milivolts de nuevo por el diodo y el resto va a quedar en la lámpara.
Me está indicando una tensión negativa porque el voltímetro está puesto al revés. Lo que pasa es que si no, tenía que haber puesto de este lado de la imagen y entorpecía lo que era el gráfico. Por lo tanto, lo puse del lado de afuera y me indica una tensión negativa. Pero si invierto las puntas, esta tensión va a ser positiva. Bien. Ahora, vayamos de nuevo a la presentación. Acá vemos otra diapositiva y acá es lo que recién demostramos en el simulador. Puse la batería, ¿sí?, a la inversa. Por lógica, en este circuito no pasa la corriente y en este caso sí queda polarizado. Así que sigamos porque ya la hemos visto esa presentación. Bien, ¿cuáles son las funciones de los diodos? Y las funciones que mayormente encontramos en una placa electrónica. Un diodo de potencia o rectificador lo podemos encontrar, ¿sí?, direccionando la corriente, ¿sí?, permitiendo que la corriente circule en un sentido o en otro, dependiendo de lo que nosotros llegamos a necesitar. Protección por inversión de polaridad, ¿sí? Esto mayormente se da cuando hay posibilidad de que la fuente se pueda invertir la polaridad. Esto sería en baterías, ¿sí?, en automóviles, en los autoestéreos, en las computadoras de los vehículos, ¿sí?, que justamente si hay una equivocación y se pone el borne positivo en la batería en el negativo, o viceversa, lógicamente que el circuito electrónico se averiaría. Por lo tanto, poniendo un diodo de estas características, yo puedo proteger a mi dispositivo electrónico. Y en lo que sería rectificación, ¿sí? Y la función del diodo Zener lo podemos encontrar como regulador y estabilización de tensión o circuitos de protección por sobretensión. Vamos a ir de nuevo a lo que serían los simuladores y vamos a ver en este caso, vamos a abrir un nuevo documento y vamos a ver lo que sería un circuito de direccionamiento. Bien, este tipo de circuito se utiliza, por ejemplo, en los amplificadores clase H, ¿sí?, que son amplificadores semidigitales, es decir, cuando yo estoy usando bajo volumen, que es lo que se está haciendo hoy con la tecnología, le aplico baja tensión para no hacer que los componentes, los transistores de potencia, tomen una energía que termina disipando en calor. Entonces se evita y se aplica una tensión baja a los amplificadores. Ahora, cuando uno pide potencia al equipo, ¿sí?, hay un sistema que mide la amplitud de la señal de audio, por lo tanto le pide a la fuente de alta que se ponga en funcionamiento. ¿De qué manera lo hace? Bueno, fíjense, acá en este caso, si yo pongo play, tengo una fuente de baja y una fuente de alta, ¿sí? Estos valores fueron elegidos al azar, ¿sí? Si funciona el amplificador con baja señal de audio, ¿sí?, se habilitaría esta fuente. Acá pusimos una lámpara como para simular, está bien, y el amplificador estaría sonando, en este caso la lámpara. De momento, cuando yo quisiera que entre la otra fuente, acá ¿qué va a pasar? Lógicamente que tengo un corto entre la fuente de 220 y la fuente de 110, ¿sí? Por lo tanto, lo que se suele hacer es colocar diodos. Entonces, de esta manera, si yo activo la fuente de 110, mi carga está funcionando, y ahora pide la fuente que entre la de 220, fíjense en que la corriente no puede circular debido al diodo y toda la tensión va a parar sobre lo que sería la lámpara, ¿tá? O podría abrirse también esta llave y dejaría de estar funcionando la fuente de 110. Esto sería el direccionamiento de la tensión, ¿sí?, y de la corriente, lógicamente, ¿no? Bien, vamos de nuevo a lo que sería la presentación. Acá lo tenemos, ¿sí?, lo que hicimos recién, la simulación. Y si vamos una diapositiva más abajo, acá encontramos lo que sería por inversión de polaridad. Fíjense, acá estamos teniendo una fuente de alimentación cuya tensión es de 9 volts. El positivo está alimentando a la patita 8 de un integrado, que acá tenemos el datasheet. El datasheet es la hoja de datos del integrado. Me está diciendo qué patita recibe la tensión de alimentación, y en este caso la 8 se denomina VCC, que significa voltaje de corriente continua. Mientras tanto, la patita 1 dice ground, que sería GND o masa, ¿sí? Por lo tanto, en este caso la patita 1 está conectada mediante un fusible al negativo de la batería. Por lo tanto, este circuito está funcionando como corresponde y encima tengo una lámpara indicadora que me dice que está en perfectas condiciones. En el momento que abro lo que sería la llave switching, vamos a verlos en la simulación, esto ahora también, ya que estamos, a ver, vamos al archivo, vamos a circuitos de protección,
y ahí analizamos mejor el caso. Bien, tenemos la fuente, como dijimos, ¿sí?, de alimentación, y en el momento que cierro la llave, el diodo ¿sí?, no permite la conducción, ya que le estoy aplicando positivo a cátodo y negativo a ánodo. Entonces el diodo no está cumpliendo ninguna función. La tensión alimenta lo que es circuito integrado y a la vez a lo que sería esta lámpara que me señaliza que está funcionando. De haber una inversión de polaridad en la fuente, como decíamos, si en colocamos un autoestéreo, nos equivocamos en la condición de la polaridad del estéreo, o me equivoco en colocar los bornes de la batería y invierto la polaridad, acá le estoy aplicando tensión positiva a lo que sería el ánodo del diodo y tensión negativa al cátodo. Por lo tanto, cuando cierre la llave, se genera un corto, ¿sí?, se abre el fusible y de esa manera salvaría lo que sería toda la electrónica que tiene este equipo de música, autoestéreo o la computadora del vehículo. ¿Se entiende? Bien. Vamos a otra presentación. Acá podemos ver el comportamiento del diodo en corriente alterna, ¿sí?, o lo que sería el circuito de rectificación. Vamos a ir directamente a lo que es la presentación, así lo explicamos sobre la marcha. A ver, vamos a la simulación, abrimos y vamos en este circuito. A ver. Bien, damos a habilitar la circulación. Acá lo que tenemos es, ¿sí?, la señal de alterna, una tensión de 24 volts, una llave interruptora y una lámpara. Este instrumento que tenemos conectado acá es un osciloscopio, ¿sí? Vamos a poder ver la señal de alterna, ¿sí?, que está aplicada a la lámpara. Vamos a ponerlo en forma normal para que se pueda visualizar bien la forma de onda. Cierro el switching, ¿sí?, y acá podemos visualizar la forma de onda, que es una señal sinusoidal. Hay algunas deformaciones por la velocidad de la máquina, ¿sí? Si pongo pausa, podemos ir viendo que simula ser una onda sinusoidal. Por lo tanto, la lámpara está trabajando en el semiciclo positivo, se alimenta con una tensión, y en el semiciclo negativo sigue trabajando con la misma valor de tensión, nada más que en el pico inverso, ¿sí? Ahora bien, cuando yo coloco un diodo, ¿sí?, y en esta polaridad, ¿qué va a pasar? La señal que está en el semiciclo positivo, el diodo, permite la conducción porque se mantiene polarizado en directa. Pero cuando viene el semiciclo negativo, el diodo no va a poder circular la corriente, ya que viene en sentido contrario. De esta manera bloquea la circulación y evita de que la corriente pase. Si nosotros acá cerramos la llave, ¿sí?, vemos... A ver, vamos a soltar lo que es la pausa y ahora la apretamos de nuevo. A ver si en algún momento puedo enganchar la señal. A ver si la podemos ver mejor. Bueno, ahí vemos algo, ¿no? Vemos como que está recortado el semiciclo negativo, que acá tenemos, acá no existe. El semiciclo positivo está. Y de nuevo en el semiciclo negativo, de nuevo vuelve a recortar. Quiere decir que cuando yo coloco un diodo, este diodo lo que va a estar haciendo es transformando esta señal de alterna en una señal de continua pulsante, ¿sí? Después vamos a ver que vamos a necesitar de otro componente para transformar la continua pulsante en continua constante. Pero en un principio ya pasamos de corriente alterna a corriente continua, ¿sí?, pulsante, con un solo diodo. Bien, vamos de nuevo a lo que sería la presentación. Y en este caso vamos a empezar a ver lo que serían diodos Zener, ¿sí? Acá tenemos un circuito típico de un circuito de estabilización de tensión, ¿sí? Una batería cuya tensión es de 15 volts, ¿sí? El indicador, el voltímetro me está indicando cuál es la tensión de fuente, y tenemos una lámpara la cual no queremos que se encienda con una tensión mayor a 5 volts, debido a que esta lámpara su tensión máxima es de 5 volts, ¿tá? Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos una resistencia, esta resistencia se la llama resistencia Zener justamente, y es la encargada de producir la caída de tensión entre lo que es la tensión de fuente y la tensión que se quiere obtener. Y colocamos en paralelo a lo que es la fuente, ¿sí?, el diodo Zener, del valor de tensión que nosotros necesitaríamos. En este caso, coloco un Zener de 5 volts, por lo tanto, la tensión de fuente al ser 15, la resistencia 10 volts lo va a transformar en calor y se pierde en el aire,
y los 5 volts restantes son los utilizados para poder energizar a la lámpara y que esta funcione, ¿sí? Lo podemos ver en la simulación. Acá lo tenemos, ¿sí? Como para verlo un poco más en funcionamiento. En este momento la llave está abierta, lógicamente la corriente no circula. De momento que cierro la llave, vamos a poner la simulación primero, cerramos la llave, produce la caída de tensión a resistencia, el Zener limita la tensión a 5 volts y la lámpara enciende con los 5,2 volts de tensión, ¿sí? Es la simulación de lo que recién acabamos de explicar. Por lógica, el Zener dijimos que tenemos otro tipo de función, ¿sí? Era una la de regulación, pero también teníamos la de protección. Por lo tanto, vamos a ver, ya que estamos acá, el circuito de protección. ¿Cómo es que funciona? En el circuito de protección, la tensión de fuente siempre tiene que ser inferior a la tensión de valor Zener, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, vamos a bajar el valor de la tensión de fuente y vamos a ponerle, para hacer una simulación, vamos a ponerle 6 volts. Vamos a darle play y nosotros ahora vemos que la fuente es de 6, ¿sí? Mi Zener es de 9, quiere decir que si la tensión de fuente en algún momento se excede por arriba de los 9 volts, el Zener va a actuar y me va a proteger a la carga, que en este caso es una lámpara, ¿sí? Pero en electrónica, lógicamente que vamos a estar protegiendo algún circuito integrado o algún componente electrónico. Cerramos la llave, vemos que los 6 volts salen de la fuente, alimentan a la carga con sus 6 volts respectivos, ¿sí? Al Zener no le hace, no está cumpliendo ninguna función en este caso. Ahora bien, vamos a simular y vamos a elevar la tensión de 6 volts a 8 volts. Vemos que salen 8 volts, el Zener es de 9, por lo tanto la carga ahora se está alimentando con 8 volts. Si por algún motivo la fuente sigue funcionando mal y sigue excediendo su voltaje y se va en este caso a 10 volts, ya mi carga se podría quemar, por lo tanto tengo que protegerla. Para ello está colocado el diodo Zener. Cuando habilito, ¿sí?, la llave switching, fíjense cómo el fusible se quema, impidiendo la circulación de corriente, y de esa manera protejo lo que sería mi carga. Fíjense que acá sale una tensión de 10 volts de fuente y por simulación, aunque no tendría que haber nada porque el fusible está abierto, pero bueno, indica 12,28 microvolts, ¿sí? Acá no hay tensión, ¿estamos? Vamos a verlo de vuelta simulado, a ver si nos permite. Vamos a darle la llave de nuevo. Bueno, tenemos que apagar y prender la simulación de nuevo. Ahí está. Así lo pueden volver a ver. 10 volts de fuente, mi Zener es de 9. El volt que sobra cortocircuita la fuente, vuela el fusible y evita de que se me queme la carga. Ahí lo vemos. Bien. Volvemos de vuelta a la presentación de PowerPoint, ¿sí? Estábamos en lo que era el circuito de protección por sobretensión, ¿sí? Que acá lo hemos visto recién en el simulador. Acá vemos con la llave abierta y acá lo estamos viendo con la llave cerrada cómo vuela el fusible. Bien. ¿Cómo yo tendría que comprobar el estado de un fusible? De un diodo, ¿sí? Bien. Nosotros en el tester, ¿sí?, o multímetro, tenemos dos puntas, una roja y una negra. Tendríamos que colocar la punta roja en lo que sería el ánodo del diodo y la punta negra en el cátodo del diodo. En ese momento nosotros estamos polarizando el diodo en directa, es decir, que va a conducir. Y en el display nos tendrá que mostrar un valor cercano a la juntura, 600, 700, 800 milivolts. Cuando invertimos las puntas, ¿sí?, y medimos sobre el componente el diodo, no tendría que dar abierto. ¿Está? Ese es el momento en que el diodo está en buenas condiciones, la medición correcta. Si nosotros, ¿sí?, medimos en un sentido y en el otro y en ambos da abierto, significa que el diodo está malo, ¿sí? No permite la circulación en ningún sentido. Si permite la circulación en los dos sentidos, conduce para un lado y conduce para el otro, está en corto. Y si presenta una cierta resistencia tanto para un lado como para el otro, o sea, no es ni 0 ni 1, pero sí 300, 220 ohms, es porque el diodo está también en mal estado y presenta fuga. En cualquiera de los tres casos, el diodo hay que cambiarlo. Ahora bien, lo mismo sería para un diodo Zener, pero el problema que hay que muchas veces los diodos Zener, aparte de abrirse, ponerse en corto, fugarse,
se estropean y cambian su valor. Es decir, en vez de ser de 8 volt, como en este caso, pasan a ser de 5 volt, por decir un valor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que armar este circuito para comprobar si realmente sigue cortando a su valor de Zener y no está alterado. Para eso, vamos a ver la simulación. Vamos a archivo, abrimos el documento y nos vamos a lo que sería comprobación de diodo Zener. Acá lo tenemos. Es un circuito muy simple, ¿sí?, que vamos a tener que hacer cada vez que queramos probar un diodo. Tengo una fuente de alimentación, ¿sí?, puede ser una fuente variable, una resistencia. Siempre pongamos un valor entre 150, 200, 270 ohm aproximadamente, ¿sí?, 330, para que justamente produzca la caída de tensión. Todo va a depender de esta resistencia con la tensión que trabajemos de fuente, lógicamente, ¿sí? Y en este caso el Zener es de 8,2 volt. Por lo tanto, cuando arranco la simulación, ¿sí?, vemos a la resistencia como consume la energía diferente de los 12 volt a los 8, y el voltímetro me indica 8,29, valor muy próximo a lo que sería valor de Zener. Si en este caso el multímetro estaría indicando un valor diferente a lo que dice la etiqueta o la hoja de datos de este componente, ahí estamos frente a un componente que está averiado, ¿sí? Bien. Vamos ahora distintos tipos de encapsulado de diodos rectificadores. Comúnmente nosotros vamos a ver la imagen del primer diodo que vimos en pantalla, ¿sí? Pero un diodo también puede tener esta estructura, esta forma física, ¿sí? Cuando el diodo es de potencia puede haber este tipo de encapsulado que se lo llama TO220. También encontramos este otro encapsulado que parece ser un transistor, sin embargo también es un conjunto de dos diodos. Esto es un rectificador de onda completa. Acá estamos teniendo el ánodo de un diodo, esta patita del medio es el cátodo, y este sería el ánodo de otro diodo y la patita del medio es el cátodo. O sea que en verdad tengo dos diodos por dentro en este encapsulado. Y estas otras tres imágenes que vemos acá son rectificadores de onda completa, ¿sí?, pero de 4 diodos. Este es de montaje superficial y esto es montaje convencional. Son de las diferentes formas que podría venir representado un diodo. ¿Cómo hago yo para saber que esto es un diodo y que no es un transistor, un tiristor, un triac? Siempre tenemos que tomar primero, ante todo, cuál es el valor que está indicado sobre la superficie del componente. Buscarlo en algún sitio web o en www.aldatasheet.com, ¿sí?, que más arriba en la descripción estaba, y de esa manera nos tirará la hoja de datos del componente, ¿sí?, y de esa manera sabremos qué es ese componente. ¿Estamos? Acá tenemos un ejemplo. Pusimos una hoja de datos de un diodo rectificador, pusimos como ejemplo el BI299. ¿Cuáles son las características principales? ¿Sí? Bueno, acá tenemos marcada. Nosotros lo primero que tenemos que saber del diodo es cuál es el voltaje máximo que soporta, ¿sí? Para eso acá me está indicando voltaje de reversa, ¿sí?, pico. O sea que el valor pico que va a soportar de tensión, ¿sí?, este diodo son 800 volts. Fíjense que acá pusimos BI299 y acá tenemos diferentes valores, pero el BI299 es este que tenemos acá en este casillero. ¿Qué otro dato necesitamos? Máxima rectificación, la corriente de rectificación, ¿sí? Me está diciendo que es 3 amperes, lo máximo que soporta son 3 amperes. Y en este caso me está hablando de cuál es el tiempo de recuperación máxima, ¿sí?, en la frecuencia de trabajo, 500 nanosegundos, ¿sí? Para que se entienda esto último, nosotros sabemos de velocidad, se habla en frecuencia. Acá está hablando en nanosegundos. ¿Qué tendríamos que hacer? Si sabemos que un hertz o un ciclo o un periodo, ¿sí?, que es lo mismo a un segundo, si lo pasamos a nanosegundos estaríamos hablando de 1000 millones de nanosegundos. Por lo tanto, si un ciclo son, en este caso, 500 nanosegundos, ¿cuántos ciclos serán? 1000 nanosegundos. O sea que, si hacen el cálculo, van a ver que este tipo de rectificador puede trabajar a una frecuencia de 2 millones de hertz por segundo, ¿sí? 2 megahertz, ¿está? Si hablamos de hertz, estamos hablando por segundo, se sobreentiende, ¿está claro? Es decir, que en la red nosotros tenemos 50 hertz. Este es un diodo rápido, trabaja hasta 2 megahertz, ¿sí? Bien, esto es todo por hoy, ¿sí?
seguiremos la próxima clase con lo que serían circuitos rectificadores, pero lo dejamos el video pendiente y ya lo retomaremos, vemos fuente de alimentación más en profundidad. Bueno, cualquier duda o sugerencia, estamos a su disposición. Hasta luego.